Continuamos con nuestros invitados especiales. Nos acompaña la magíster Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. La Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el reglamento, se otorgó el 15 de mayo del 2018, pero bueno, ¿cómo se lo viene trabajando? Hay varios elementos que se vienen cumpliendo y otros que todavía falta profundizarlos y que conozca sobre todo la ciudadanía. La socialización ha sido también una base importante de lo que es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia. ¿Cuál ha sido la finalidad, para empezar con ello, de esta ley? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, la finalidad de la ley es, digamos, una lucha histórica de las organizaciones de mujeres, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. Es una ley de segundo nivel, en donde más bien ahí se reivindica lo que la agenda de las mujeres hace mucho tiempo atrás venía queriendo poner en el debate, tanto a nivel nacional como internacional, y que era el hecho de que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces, frente a eso, todas las acciones que se han dado, y bueno, en el 2017 tuvimos una arremetida bastante grande respecto al tema de los femicidios, en donde hubo un número alto, en donde ya bueno, el Estado había venido trabajando desde el 2007 con un plan de erradicación de la violencia, en donde varias instituciones ya éramos parte de este plan de erradicación de la violencia como política pública, en donde el ente rector es del Ministerio de Justicia, pero ya con una normativa es mucho más, o sea, se amplía, digamos, el espectro de trabajo para trabajar no solo desde la función ejecutiva, pero también en esta gran articulación con las otras funciones del Estado. Bueno, usted ha estado desde el principio, sobre todo, trabajando sobre esta ley orgánica, desde sus comienzos. Yo lo diría así porque vale la pena resaltar grandes trabajos que se ha hecho desde diferentes entidades. Usted como conocedora de este tema, sobre todo desde los movimientos de mujeres en la Asamblea Nacional, ahora también en el Consejo Nacional para la Igualdad, y vale la pena tratar de ello. ¿Cuáles han sido los puntos más importantes que se puede destacar dentro de esta ley? A ver, primero es una ley preventiva, es un ámbito, trabaja desde el ámbito administrativo, no es una ley punitiva porque para ello tenemos el Código Orgánico Integral Penal. Esta es una ley para poder prevenir sobre todo la violencia, es decir, con cambios fuertes de patrones socioculturales, de imaginarios que deben de construir el tema de las relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres. Y allí es donde hay un énfasis muy grande en la prevención, por algo se llama Ley Orgánica Integral para prevenir, y el tema de erradicar la violencia. El erradicar sí abarca todo el tema de la atención, de la protección y de la reparación que necesita la víctima. Pero los puntos importantes, más allá de la prevención, que es crear políticas públicas desde todas las instituciones que hacemos parte del sistema, es también poder acompañar, ya una vez, digamos, sucedida el caso o el delito de violencia, es poder acompañar a las mujeres para su restablecimiento de su proyecto de vida. Una mujer obviamente no va a quedar en las mismas condiciones antes de ser violentada, pero el Estado tiene que acompañarla. Lo que pasaba antes era que si no había una denuncia por parte de la mujer, el Estado no visibilizaba a esa mujer como víctima de violencia. Entonces ahora, al momento en que solicita una medida administrativa de protección ante los órganos, que es las juntas cantonales de protección de derechos y las tenencias políticas, por ejemplo, o si no, en su defecto, si no hay las dos entidades en las comisarías nacionales de policía, tienen que acompañar y dictar estas medidas administrativas de protección para que podamos restablecer estos derechos vulnerados. Estas entidades juegan un papel muy importante dentro de ello. Por supuesto, habemos 16 instituciones, partes del sistema. Una de ellas, claro, son los gobiernos autónomos descentralizados. Y cada una tiene obligaciones desde sus competencias. Ahí el desafío, un primer desafío de las instituciones, por ejemplo, es poder repensarse la estructura de sus instituciones, de sus servicios, de lo que trabajan, para poder trabajar desde una perspectiva en donde la violencia es un tema que es necesario trabajarlo y que no es del mismo trato
a una mujer que no ha sido víctima de violencia que a una mujer que ha sido víctima. Entonces ahí el restablecimiento de los servicios, la reestructura, la reingeniería, diría yo, de los servicios es desde este planteamiento de un enfoque de género dentro de sus servicios. ¿Y se está haciendo ello ya? Hay varias iniciativas ya. El Ministerio de Justicia es el ente rector de la ley, y frente a ello un mecanismo que se ha profundizado en este tiempo, aun cuando ya lo veníamos articulando, es un espacio cada 15 días en donde se reúnen todas las instituciones y vamos hablando sobre los avances que hay en la implementación de políticas públicas para dar cumplimiento a la ley. Una de esas es, por ejemplo, el registro único que lo lleva a cabo en este momento en articulación con el Ministerio del Interior, Justicia, y en este momento nos han solicitado como Consejo poder plantearnos cuáles son como los datos que debería tener este registro único desde un enfoque de género, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. Estamos trabajando con el INEC, por ejemplo, la segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género, junto con el Ministerio de Justicia, y así, digamos, hay varias cosas desde el Consejo, sabiendo que la ley tipifica otros tipos de violencia más allá de los que el COIP los menciona, como la ley de violencia, como la violencia simbólica, la violencia patrimonial, económica, política. Estamos trabajando sobre protocolos o guías para que tanto juntas como tenencias políticas sepan cómo otorgar una medida administrativa de protección a una mujer que ha sido víctima de esa, y desde las diferentes interseccionalidades, ¿no? Porque las mujeres no somos una, somos diversas, y frente a esa diversidad de las mujeres, las autoridades que otorgan deberían conocer y saber cómo otorgar esas medidas. ¿Con esto está funcionando el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres? El observatorio es un tema que aún está en construcción, tal como lo dice la ley y el reglamento. Tienen su tiempo para que el ministerio pueda sacar el reglamento propio del observatorio. Allí el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Instituto de Estadísticas y Censo somos asesores técnicos de este observatorio. Y lo que deberíamos tender es a que este cuerpo colegiado pueda tener, digamos, una amplia participación y poder siempre estar pensando en cómo poder desestructurar el machismo, porque el machismo es, como lo dice en algún momento la ministra Rosana Alvarado, el machismo es muy democrático, la violencia es muy democrática, porque a todas las mujeres nos llega, sin distinción de ninguna clase ni de ninguna interseccionalidad. Todas somos víctimas de violencia en algún momento. Y frente a eso, digamos, es importante en el observatorio ir como deconstruyendo estas formas de relaciones de poder. ¿Se está avanzando con eso? Estamos trabajando en el reglamento al respecto del observatorio. Bueno, está listo el reglamento total de la ley, pero se está trabajando para ponerlo en ejecución. ¿Cómo se está haciendo también y cómo están pues las entidades participando en ello? A ver, el reglamento... mucha apertura también para esto. Desde las instituciones nacionales creo que ha habido una apertura desde cómo trabajamos el proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley que presentaron desde el Ejecutivo tuvo una apertura de trabajar con todas las instituciones para que se pudiera canalizar cuáles eran como las competencias que desde cada una de las instituciones deberían trabajar. Desde la Asamblea Nacional se recogió también toda esta bagaje de información que se necesitaba. Y el reglamento a la final viene siendo el instrumento con el cual las instituciones tienen que plantearse las acciones para trabajar la ley. En ese sentido, digamos, hay mucho más detallado el cómo las instituciones, o sea, como la ruta que tiene que tener para otorgar las medidas administrativas de protección, por ejemplo, que es un factor, digamos, medular dentro de la ley. Estábamos hablando también de un desafío. ¿Cuáles son los desafíos de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia? Yo creo que uno, y primero, digamos, que tenemos todas las instituciones, es hacer que la ciudadanía conozca, que las mujeres conozcan, que puedan utilizar a la ley como esta herramienta que permitirá que las instituciones y el Estado puedan saber, o sea,
hagan que puedan acompañarlas en este restablecimiento del proyecto de vida. Otro, obviamente, es fortalecer. Para ello, antes de pasar al otro punto, para ello, ¿qué se está haciendo? Ahora estamos trabajando, digamos, tenemos un convenio, por ejemplo, para trabajar con el Ministerio de Justicia, MIES, el Consejo Intergeneracional y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en trabajar primero un diagnóstico de las juntas cantonales de protección de derechos, quienes tienen, digamos, esta primera responsabilidad de otorgar las medidas, y luego de ello fortalecer de este diagnóstico, fortalecer a las juntas. Por otro lado, el Consejo está trabajando muy de la mano con la Mesa de Cooperación Internacional de Género, en donde hay varias de las cooperaciones de allí, UNFPA, ONU Mujeres, CARE, World Vision, Plan Internacional, en donde estamos trabajando ya como herramientas importantes pedagógicas para salir junto con las organizaciones de mujeres a fortalecer, o sea, a que conozcan la ley, con materiales muy sencillos, de libre, más bien de fácil interpretación de la ley, para que las mujeres no tengan que tengan ese acceso a saber que esa ley es de ellas y saber que a partir de esa herramienta el Estado tiene que trabajar, y esa es una herramienta de exigencia hacia las organizaciones también. ¿Cuál es otro desafío que se tiene con la ley? Otro de los desafíos es tener funcionarios, servidores y servidoras públicas que seamos conscientes de con quién estamos tratando. El momento en que estamos tratando con una mujer víctima de violencia no es tratar como con cualquier ciudadano, sino que a ella se le merece un trato especial, porque una mujer no se acerca, digamos, tiene que tener primero un empoderamiento para poder acercarse y decirle que es una víctima. Allí ya hay, digamos, un componente de valor y de empoderamiento para decirle. Pero si se la trata mal, si no hay un servicio con calidad, con calidez, esta mujer nunca más va a volver y no va a creer en el Estado. Entonces, un desafío importante es que seamos sensibles, no solo capacitados y capacitadas, porque podemos mucho saber del tema, pero es ser sensible ante el tema de tratar a una mujer víctima de violencia. ¿Falta mucho por trabajar en el país sobre este tema? Muchísimo. Yo creo que el tema de la violencia, el tema de las mujeres y no solo del tema del femicidio hace que siempre que nosotras avanzamos en los derechos hay discursos de odio que son más fuertes hacia nosotros. Y sobre eso hay también que trabajarlo a nivel interno como Estado, pero también desde la sociedad civil. Mientras más, como decimos las feministas, mientras más nos hacemos escuchar, más hay más arremetida contra nosotras, desde un discurso de odio. Y sobre eso hay que seguir luchando. La lucha de las mujeres ha sido histórica, siempre hemos sido, discriminadas, subordinadas, hemos tenido menos derechos. Hay que entender que la violencia no es el golpe, no es solo un golpe, ¿no? Nosotras sufrimos violencia todos los días al momento en que tenemos que cruzarnos la calle para que no nos roben. Sufrimos de violencia cuando nos pagan menos por el mismo trabajo, por el mismo producto. Somos víctimas de violencia cuando a una niña de 13 años la obligan a seguir con un embarazo. Entonces todas esas formas son violencias a las cuales todavía hay una lucha muy larga que trabajar. ¿Se sigue perpetuando la violencia contra las mujeres en el país? Se sigue perpetuando a partir de estos hechos, ¿no? Por eso las organizaciones de mujeres a un nivel estratégico hicieron que el derecho a una vida libre de violencia no sea, como te digo, solo el golpe, claro que sí, sino que podamos trabajar en este fortalecimiento de nuestros derechos desde otros ámbitos, desde el ámbito económico, desde el ámbito laboral, desde el ámbito social, cultural, porque desde todas las formas, desde todos los ámbitos, siempre tenemos, como te digo, esta desigualdad, estas relaciones de poderes que al final hacen que las mujeres siempre estemos en un nivel inferior. Lo importante, yo creería, y con esto vamos a finalizar, yo creería es la socialización que debe tener la ley en todos los ámbitos. Sí, ese es un propósito y un compromiso del Consejo, y creo que de todas las instituciones del sistema, que hacemos parte del Sistema Nacional. Sé que el Ministerio del Interior ya ha comenzado con una capacitación fuerte a las tendencias políticas. El Ministerio de Justicia lo está haciendo a partir de los centros y casas. Nosotras estamos trabajando
también a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, cuando necesitamos, porque ahora en este momento ellos, las juntas cantonales, por ejemplo, de protección de derechos, o los consejos cantonales, que son como nuestro par a nivel territorial, siempre nos están pidiendo el socializar la ley, porque en este momento tenemos como un plazo de, creo que 90 días o 180 días para poder hacer como toda la instrumentación que necesitamos para implementar la ley. Y yo creo que ese es, digamos, este primer paso que hemos dado como consejo para poder ir socializando y trabajando con estas entidades, tanto a nivel nacional como local, para poder socializar. Pero falta, digamos, es necesario que toda la ciudadanía conozca. Los instrumentos que estamos haciendo creo que va a servir para ello. Desde la Secretaría también se viene impulsando muchísimo ello, como bien lo decía usted, a través de los gobiernos, los GATS, pues, y toda la población que necesita, sobre todo, conocer sobre este tema. Muchísimas gracias, Magíster, por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. La Magíster Paola Mera, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.